Hoy Jesús, con la parábola del trigo y la cizaña, nos advierte para que no nos metamos a ser jueces de los demás. Solo cuando vuelva el Señor al final de los tiempos, quedará claro quiénes son el trigo y quién es la cizaña. Y será Él, solo Él, el que lo juzgará. Ante los pesimismos, impaciencias, dificultades que podemos encontrarnos en la vida, el Señor, le pedimos a Él que con su Espíritu nos ayude a mantenernos fieles como discípulos suyos en la tarea de acoger y ser semilla para el reino de Dios. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor, sacrificio y banquete de su amor. Reunidos en tu casa, alrededor del altar, nos convidas a la mesa de tu palabra y tu paz, de tu palabra y tu paz. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor, sacrificio y banquete de su amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó.
Jesús sigue con el símil, con la imagen de la buena semilla, que es la palabra de Dios. Es el plan de salvación de Dios sobre el hombre. Pero nos dice que va a encontrar dificultades. Algo inesperado surge en esta historia de salvación y de amor. Hay un enemigo de Dios, un enemigo del plan del amor de Dios. Y ese Jesús mismo le pone nombre, es el diablo, el Satanás, el que siembra la cizaña en el corazón del hombre y en la historia, en el campo, más allá del alcance incluso humano. Por eso es por lo que entonces se plantea un problema difícil para nosotros, la coexistencia en este mundo del bien y del mal, los buenos y los malos. Es una realidad, es un hecho. Por eso el reino de Dios va a encontrar muchos opositores, va a tener que enfrentarse a las fuerzas del mal que están presentes en este campo, que son el ser humano y la propia historia de la humanidad. Ante la pregunta de aquellos siervos, ¿quieres que vayamos a arrancar esa cizaña? Porque han visto, desde la experiencia que tienen de la bondad de la semilla, que está la cizaña presente, estorba. El amo del campo, Dios, esperar, tener paciencia. Ya llegará el momento de la siega. Mientras tanto, está en el plan de Dios que en este campo van a coexistir, van a compartir este terreno, este mundo, esta historia, el trigo y la cizaña. Van a crecer juntos. Va a poner obstáculos el mal, la cizaña, evidentemente, pero hay que esperar. Y eso contrasta con el contexto en que Jesús vive, donde se había generado una expectativa mesiánica de que el Mesías que vendría instauraría a la fuerza, con su poder, ese reino de Dios. Aniquilaría a los malvados, arrancaría de raíz el mal existente y reinará por fin para siempre la justicia, el amor y la paz. Pero Jesús, por el contrario, invita a ser prudentes, a ser cautos, a tener paciencia con el ser humano. Hasta el juicio final, hasta el momento de la siega. El amo del campo, con toda la situación, sabe lo que pasa. Él espera. ¿Por qué? Porque nos quiere. Espera el arrepentimiento del ser humano. Espera a que cambie el corazón de humano la historia. Da un plazo más. Da un tiempo más de espera. Aunque aparentemente esa semilla o ese reino fracase. Aparentemente. Y esa es la contradicción o el escándalo de la cruz. Aparentemente es un fracaso Jesús en la cruz para la historia de la humanidad. Y sin embargo está la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre Satanás. Por eso, las otras parábolas del grano de mostaza y la levadura nos contrasta cómo la experiencia de los primeros cristianos o las primeras comunidades cristianas o los discípulos. Ellos esperaban ese triunfo clamoroso, evidente, del reino de Dios de Jesús. Y sin embargo Jesús plantea esa insignificancia, esa sencillez, esa pobreza humana, donde poco a poco se irá abriendo camino ese reino. Sí que es verdad que hay una potencia irresistible de la palabra de Dios, pero no va a ser un triunfo clamoroso. Y eso va a chocar con la mentalidad de los discípulos y de las comunidades cristianas primeras. Es una pequeña cosa ese reino en el mundo, una pequeña cosa, donde se irá entretejiendo, amasando en los distintos acontecimientos de la historia personal, comunitaria o social del ser humano. Ahí es donde entonces los que han acogido de verdad esa semilla y aprendido en ellos serán esos hijos del reino de Dios, que no deben separarse del contexto histórico, social
que nos toca vivir, sino más bien tiene que ir a fermentar, a echar esas raíces en otros, las semillas del reino, para que las situaciones vayan cambiando. Esa es la sencillez, la humildad, la pobreza que Dios nos presenta como tarea suya, a través nuestro incluso. Por eso, fijaros, cuando Jesús llega un momento y dice, se va, deja a la gente y se va a casa. Y allí los apóstoles, los discípulos, explícanos el significado de la parábola de la cizaña. Es que la gente no se entera, no comprende a Jesús. Solamente unos pocos entienden y comprenden a Jesús, solamente unos pocos. Como también pasó hoy día. Al final de los tiempos será cuando se pueda emitir el juicio de separar el bien del mal. Las personas que han hecho el bien en la historia y seguido a Jesús de las que no lo han hecho. Es donde Dios ya tendrá todos los datos, ya haya terminado el plazo de su paciencia y de su espera para poder dirimir Él, solamente Él, el juicio a cada uno y a la historia de la humanidad. Pidámosle pues a la Virgen María que por su intercesión nos dé la gracia del Señor de aprender a tener también con los demás la paciencia que Dios tiene con nosotros y nosotros tenerla con ellos. Que no nos convirtamos en verdugos, en jueces para los demás. Que también sepamos rechazar cualquier ínfula o pretensión de triunfalismo, de sobresalir. Que como hijos de ese reino de Dios, sinceramente lo somos, que eso debe ser como pequeños granos de mostaza, como ese poco de levadura, capaces de fermentar en nuestro entorno social, en nuestro mundo, para que esa semilla del reino de Dios se abra camino por su gracia entre nosotros. Un abrazo, buena semana y cuidado. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor, sacrificio y banquete de